¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuántas veces la vida puede cambiar en un instante? Desde un oso cayendo del cielo hasta un paraguas que vuela con el viento, las tragedias más improbables pueden suceder en un abrir y cerrar de ojos. En solo segundos, un acto impulsivo, un descuido o una decisión arriesgada pueden convertir un momento cotidiano en una historia de horror. Prepárate para descubrir historias que parecen sacadas de una pesadilla, donde lo más insólito termina siendo lo más mortal. Porque, a veces, el peligro no viene de lo que esperamos, sino de lo que menos imaginamos. Lester Harvey levantó la vista justo a tiempo para presenciar la caída de un oso del cielo. Un instante después, el animal aterrizó sobre él, causando su fallecimiento por aplastamiento. Aunque suena a una leyenda urbana extraña, la historia es completamente verídica. En 2024, en el condado de Lunenburg, Virginia, un grupo de cazadores persiguió a un oso en la copa de un árbol. Uno de ellos disparó y el oso cayó exactamente sobre Lester Harvey. Fue trasladado de urgencia al hospital, pero no pudo sobrevivir. Como muchos cazadores antes que él, Harvey creía que el verdadero peligro residía en la espesura, en un disparo fallido o incluso en una plaga de insectos agresivos. Sin embargo, jamás imaginó que el peligro podría caer del cielo, especialmente en forma de un oso que se desplomaba desde lo alto de un árbol justo sobre su cabeza. Y aunque parezca increíble, esa no fue la lesión mortal más extraña en el video. Por ello, advertimos, se recomienda tener precaución. En junio de 2016, en Virginia Beach, Lahi Michelle Belolk celebraba su cumpleaños y aniversario de bodas en la playa. Sol, arena y cócteles conformaban el escenario perfecto, hasta que alrededor de las 5 de la tarde, el viento aumentó repentinamente. Una fuerte ráfaga arrancó la gran sombrilla de la arena, que voló directo hacia ella. Uno de los radios metálicos la golpeó en el pecho con una fuerza brutal. Lahi se tambaleó hacia atrás y se desplomó. Un socorrista acudió rápidamente para brindarle primeros auxilios, pero para cuando llegaron los paramédicos, su corazón ya había dejado de latir. La causa oficial de la muerte fue una herida penetrante en el pecho provocada por el impacto del paraguas. Por ello, si hay mucho viento, lo mejor es evitar los espacios abiertos. Lo que realmente sorprende es lo repentino que fue, cómo el peligro puede aparecer de la nada, y cómo incluso en un lugar como la playa, donde los niños ríen y el aire huele a sal y protector solar, una tragedia puede ocurrir en un instante. En marzo de 2019, en Gocha, Mississippi, Margaret Mao regresaba a su coche por la autopista. Era un día común, pero si hubiera mirado por encima del hombro en el momento preciso, podría haber visto lo que se avecinaba. Solo segundos antes de llegar a su vehículo, 2 ruedas se desprendieron de un camión de 18 ruedas que pasaba cerca. Cada una pesaba aproximadamente 227 kilogramos. Rodaron casi 260 metros por la carretera, ganando velocidad. Y una de ellas impactó a Margaret con tanta fuerza que la mató al instante. El accidente no fue culpa suya. No estaba invadiendo las vías del tren, no intentaba cruzar una autopista transitada y ni siquiera estaba bajo los efectos del alcohol. Simplemente caminaba hacia su coche. La policía de Gosha informó que el conductor del camión se detuvo apenas se dio cuenta de lo que había ocurrido. Ni el alcohol ni la velocidad excesiva contribuyeron al accidente. Fue un error trágico y sin sentido. La noche del 18 de junio de 2016, amigos del actor estadounidense Anton Yelchin lo esperaban en un ensayo, pero nunca apareció. Yelchin era conocido por sus interpretaciones en Corazones en Atlántida, Terminator Salvation y la saga de Star Trek. Nunca llegaba tarde y solía responder a los mensajes de inmediato. Preocupados, sus amigos y colegas acudieron a su domicilio en Studio City, Los Ángeles. Alrededor de la 1:10 de la mañana, se encontraron con una escena estremecedora. Anton había quedado atrapado entre su coche y un pilar de ladrillos de la verja. El vehículo estaba estacionado en una entrada en pendiente, pero rodó hacia atrás, aplastándolo. El forense confirmó que la causa de la muerte fue asfixia traumática, y la policía dictaminó que se trató de un accidente. Él seguía con su teléfono inteligente, pero nunca tuvo la oportunidad de pedir ayuda. La tragedia generó rápidamente una gran preocupación pública. El coche de Yelchin, un Jeep Grand Cherokee 2015, tenía un problema conocido con su palanca de cambios electrónica. Debido a un fallo de diseño, los conductores podían pensar erróneamente que el vehículo estaba en modo de estacionamiento cuando en realidad estaba en punto muerto.
La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, ENASA, ya investigaba más de 850,000 unidades con el mismo sistema, tras numerosos reportes de autos que se pusieron en marcha por sí solos. Para entonces, el defecto ya había causado más de 120 accidentes y 30 heridos. Como podemos ver, un sistema diseñado para facilitar la conducción ya había provocado daños anteriormente, pero esta vez se cobró una vida. Este trágico accidente es un fuerte recordatorio de lo peligroso que puede ser un automóvil cuando algo falla. No pospongas las reparaciones si tu vehículo tiene alguna avería, ya que en segundos podrías encontrarte completamente solo. Frente a toneladas de metal que deciden tu destino en un instante, el 23 de septiembre de 2016, Haymarket, Virginia, Sydney. Sa González, de 20 años, solo quería ayudar. Ella no estaba en el asiento trasero. Por eso la única opción que quedó fue amarrar a su amigo en el techo de una Chevrolet Express. El problema era que no tenían cuerda. Todo ocurrió con prisas, pensamientos acelerados, la tendencia a saltarse pasos, la urgencia por ayudar. Todo se conjugó en una decisión rápida que en ese momento pareció la correcta. Se subió a un colchón pensando que su peso sería suficiente para mantenerlo en su lugar. No se dio cuenta de que la densidad del aire, la velocidad del vehículo y la resistencia del viento podían ser tan intensas como el peso aplastante del concreto. El coche arrancó, pero entonces una ráfaga de viento repentina levantó el colchón. Sydney perdió el equilibrio en un instante, cayó con fuerza sobre el pavimento y sufrió una lesión cerebral traumática. Para cuando llegó la policía, ya estaba inconsciente. El accidente fue fatal. En cuestión de segundos, una vía común se convirtió en escenario de una tragedia, y un simple acto de bondad terminó siendo el último de Sydney. El conductor quedó en completo shock, pero cooperó plenamente con las autoridades. La policía confirmó posteriormente que ninguno de los dos. La decisión imprudente no tuvo nada que ver con ayudar a alguien que solo buscaba influencia en Internet. El 24 de febrero de 2017, en Singapur, Jonathan Chow estaba cerca de la barandilla de un centro comercial con una amiga. Le entregó su teléfono y le pidió que grabara un video para Snapchat. El joven estaba convencido de que el video se volvería viral y tendría miles de visualizaciones. Y tenía razón, pero no por la razón que esperaba. Con solo 17 años, Jonathan decidió intentar una acrobacia arriesgada. Planeaba saltar por encima de la barandilla y aterrizar en una cornisa justo debajo. Estaban en lo alto y pensó que sería una toma impactante para las redes sociales. Lo que desconocía era que la cornisa estaba fabricada de yeso. Parece sólida y resistente, como parte de la estructura auténtica. En las grabaciones de las cámaras de seguridad se puede observar el momento en que cede bajo su peso. Jonathan cayó desde 4 pisos directamente. Falleció en el acto. Por unos segundos, sus amigos no comprendieron lo que había ocurrido. Ella seguía sosteniendo el teléfono grabando hasta que miró por encima de la barandilla. Y esta clase de historia es muy grave. Déjame aclarar algo. Ningún me gusta vale tu vida. Lo que en el momento parece valiente o emocionante puede derivar en algo irreversible. 28 de octubre de 2023, Sheffield, Inglaterra. El jugador de hockey Adam Johnson estaba en la pista del Utila Arena con la mirada fija en el disco, siguiendo cada movimiento de su adversario. El partido contra los Sheffield Steelers fue muy intenso. Los 8,000 espectadores en las gradas estaban ansiosos por acción. Los Nottingham Panthers intentaban recuperar la posesión del disco cuando Johnson chocó accidentalmente con un compañero. Y fue justo ahí cuando todo salió terriblemente mal. Mientras Johnson empezaba a caer, el defensa de los Sheffield Steelers, Matt Grave, la acción resultó fatal. El impacto le afectó directamente la arteria coronaria, justo en ese lugar donde descansa una corbata. Grave fue arrestado bajo sospecha de homicidio involuntario, pero luego quedó en libertad bajo fianza. La dura realidad es que una vida puede terminarse no solo en un deporte violento, sino incluso en un momento tan íntimo como un acto de pasión. Agosto de 2016, Ciudad de México, México. Julio. Mas González, de 17 años, comenzó de repente a moverse, quedando paralizado. Pero no todas las tragedias en este relato fueron accidentes. Algunas son simplemente el resultado de decisiones equivocadas. Diciembre de 2015, Alemania. El sonido de una explosión rompió la calma de la mañana navideña en el pequeño pueblo alemán de Shopping. Un hombre de 29 años y 2 amigos hicieron todo lo posible, especialmente si usaban explosivos en una caja de metal. 16 de noviembre de 2015,
Pula, Croacia. Bojan Bašić cumplía una condena de 8 meses en la prisión de Pula por amenazar a su exnovia y usar ilegalmente su información personal. Antes de eso, ya había pasado 5 años en cárceles croatas por otros delitos. Era un preso duro y el Estado acusó a la prisión de negligencia, exigiendo una compensación. Estas historias nos enseñan que la vida es frágil y que el peligro puede acechar en los lugares más inesperados y en los momentos menos pensados. La imprudencia, los errores humanos y la falta de precaución pueden tener consecuencias fatales en un instante. Por eso es fundamental mantener la atención, respetar las normas de seguridad y valorar cada momento. La próxima vez que pienses en tomar un riesgo, recuerda que en un segundo todo puede cambiar para siempre. La seguridad y la prudencia son las mejores armas para proteger lo más valioso, nuestra vida. Espero que hayas disfrutado de este increíble viaje. Suscríbete y no te pierdas nuestro próximo video. Hasta la próxima.